Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la misericordia que ha tenido en nuestras vidas, en nuestras familias. Estábamos anunciando el tema, la iglesia, porque hay veces que no entendemos exactamente lo que es la iglesia. Tenemos poco que abrimos un lugar aquí en la casa de este servidor. Y pues al enemigo no le gusta que se expanda el evangelio, al enemigo no le gusta que se predique la palabra de Dios. Y desgraciadamente, como se dice, hay veces que los ataques no vienen de afuera, sino de adentro mismo. Pero por la ignorancia, por la falta de conocimiento, y lo vemos claramente en la palabra de Dios, dice que por cuanto desechaste el conocimiento, ¿verdad? Dice, yo te echaré del sacerdocio. Pero antes dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, hay veces que cuando no hay conocimiento del que ataca, porque son ataques, y no hay conocimiento del que es atacado, pues ahí es donde se perece espiritualmente. Porque una persona que casualmente nunca invitaba a mi hija a la iglesia donde él va, ¿verdad? Hablando del término iglesia, y supo que se abrió el lugar y ya la empezó a invitar y ya le empezó a decir, pero pues ahí donde tú vas no es una iglesia. Entonces, uno como predicador se ve en la necesidad de explicar y predicar, para empezar, qué es la iglesia, qué es el templo, qué es la congregación, porque esas palabras son las que definen el entorno en el que nos movemos. Hay veces que decimos, voy a ir a la iglesia. Hay veces que decimos, voy a ir al templo. Hay veces que decimos, voy a ir a la congregación. Entonces, nosotros debemos de saber qué es cada cosa, o la definición que da la Biblia de cada cosa. La definición primeramente en griego, que es en lo que está escrito el Nuevo Testamento, y en hebreo, que es como está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, desgraciadamente, los ataques vienen de las mismas personas que están en otro lugar diferente, ¿verdad? Y empiezan a cuestionar porque no es un lugar grande, o a lo mejor no es una edificación, un edificio que tenga clima y todo eso. Entonces empiezan a dejarse usar en su mente por el enemigo y a decir, pues donde tú vas realmente no es una iglesia, porque ven un lugar chico. Entonces me vi en la necesidad de enseñar este tema que hoy estamos compartiendo, porque quizá en este inicio de año muchos el Señor o el Espíritu Santo les puso en su corazón y en su mente abrir su casa para predicar la palabra de Dios, o abrir un lugar, algún hermano que desde el año pasado ya traía esa intención, esa idea de parte de Dios de abrir su casa, pero vienen las críticas, vienen los cuestionamientos, vienen las inconformidades, desgraciadamente, de los mismos que se dicen cristianos, porque esos son ataques, cuando ya te tiran a desanimar para quererte llevar al lugar donde supuestamente tú estabas. Pero sabemos también que Dios cierra ciclos. Dios, cuando cierra un ciclo,
ya no tienes por qué volver a abrirlo, ni regresarte atrás. Antes, al contrario, ver hacia adelante a lo que Dios te está moviendo. Entonces, si en esta ocasión, en este caso, el que se va a conectar, al que le vayan a compartir la palabra, tuvo de parte de Dios ese sentir de abrir su casa para predicar la palabra, y empezaron los cuestionamientos, las envidias, las inconformidades, estaría bien que le compartieran el tema para que vean y definirlo con la palabra de Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el templo? ¿Qué es la congregación? Así es de que voy a hacer como siempre una oración, que sea el Espíritu Santo el que ponga las palabras en la mente, que la enseñanza quede clara, que la enseñanza quede lo más práctica y sencilla posible para nuestro entendimiento. Así de que te damos gracias, Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú, cuando quieres hacer algo, nos enseñas tu palabra para que no nos detengamos, para que no nos desanimemos, para que sigamos adelante, para que afirmemos nuestros sentires en ti, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, y que esta palabra sea puesta en la mente y en el corazón, y el que la vaya a oír, que se haya desanimado por cuestionamientos, por preguntas inapropiadas, que retome el sentir, Señor, de predicar tu palabra. Porque sabemos, Señor, así como van los tiempos, Señor, yo lo he entendido y lo creo, que tu palabra va a terminar siendo compartida en las casas. A menos que nos hagamos del lado del ecumenismo, tu palabra va a terminar siendo compartida en las casas. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pues para empezar, el término iglesia, del griego eclesia, quiere decir una reunión popular. Entonces, la iglesia, cuando se habla de una reunión popular, ahí no está incluyendo paredes, no está incluyendo el lugar, está hablando de personas, una reunión popular o congregación religiosa. Es una comunidad cristiana en la tierra o de los santos en el cielo. Entonces, la iglesia, si la trasladáramos al cielo, dice que ahí en Hebreos, que nos hemos acercado a la congregación de los justos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿De qué dimensión tendría que ser una iglesia para que cupieran los miles y miles de espíritus de los justos hechos perfectos, más los que faltamos, que estamos todavía viviendo en estos tiempos, y los que todavía se van a convertir al Señor, y los que se van a salvar? Entonces, ¿cuánto o de qué dimensión sería la estructura de un lugar para decir, esta es la iglesia del Señor? Entonces vemos que la iglesia no es una estructura de material, sino es la reunión de personas, o en otro caso, los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso es lo que dice el término griego, eclesia. Reunión popular, congregación religiosa, comunidad cristiana en la tierra, y santos o de santos en el cielo. Pero vamos a ver las referencias bíblicas para saber qué realmente es la iglesia del Señor Jesucristo. Y después vamos a ver
lo que es un templo. Y luego vamos a ver lo que es la congregación también, para que nosotros tengamos el panorama claro en nuestra vida. Y como decía al principio, sobre todo si ha venido un desánimo de parte de la misma gente que se reúne a alabar a Dios, pero que también hay veces que se dejan usar por el enemigo y empiezan a desanimar a la gente porque ya Dios les puso un propósito, porque ya Dios les está dando una visión diferente, y entonces es cuando vienen los ataques. Dice aquí en la carta a los romanos, en el capítulo 16, en el verso del 3 al 5, dice el apóstol Pablo: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo: saluden también a todas las iglesias de los gentiles. Imaginemos, en aquel tiempo se estaban convirtiendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y eran los recorridos que hacía el apóstol Pablo o Priscila y Aquila, ¿verdad? Entonces eran muchos los que se estaban convirtiendo. Entonces, para levantar iglesias, hablando de material, de piedra, sería una labor, como se dice, titánica. Pero aquí es donde dice el apóstol Pablo, en el verso 5, saluden también a la iglesia de su casa. ¿Cómo se puede meter una estructura de material, la iglesia, en una casa? Obviamente está hablando de personas. Entonces, la iglesia, meramente, la iglesia no es una estructura de material que se pueda meter en una casa. Y lo dice el apóstol Pablo: saluden, ¿verdad?, a los hermanos, a la iglesia de su casa. ¿Cómo podríamos meter una estructura dentro de otra estructura? Cuando la estructura es espiritual, que yo soy la iglesia y las personas son la iglesia, obviamente nos metemos en una casa. Pero la iglesia que somos nosotros, estamos dentro de una casa. Y así es como empezó la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia hablando de personas. Empezó reuniéndose en casas, porque las sinagogas ya estaban establecidas. Y había sinagogas regadas en todos los lugares donde se movía el apóstol Pablo, en la región de Grecia, como era Corinto, Tesalónica, Éfeso, había también sinagogas, ¿verdad? Pero ¿cómo dice el apóstol Pablo? Saluden a la iglesia que está en su casa. Obviamente está hablando de personas. Nosotros, como personas, los cristianos, hijos de Dios, formamos la iglesia del Señor Jesucristo. Y la estructura de material solamente es el lugar de reunión o el lugar donde se reúne la iglesia. Entonces, ahí ya vamos viendo que cuando alguien dice: voy a la iglesia, mi iglesia es el lugar de nosotros, Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Y está en la avenida El Fraile 106C, ¿verdad? Ahí es. No, voy a reunirme a ese lugar, pero no es la iglesia. Aquí se reúne parte de la iglesia a nivel mundial. En Avenida El Fraile 106C
en el municipio de García, Nuevo León. Ahí se reúne la iglesia del Señor Jesucristo, en esa casa. Entonces, vemos que cuando hablaban de iglesia, el apóstol Pablo o los apóstoles hablaban de personas, no meramente de una estructura de material. Pero en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 17, dice, aquí está hablando de la cena del Señor y lo que pasaba. Pero al anunciar esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Está hablando de congregarse. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Entonces una estructura de material en sí misma no se puede dividir. No tiene vida para dividirse. Pero la iglesia, desgraciadamente, la que se dice iglesia del Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, porque cuando se congregan, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Eso es lo que viene pasando, porque la iglesia tiene vida. No es un material, una piedra, una puerta. Y por cuanto tenemos vida, tenemos voluntad, tenemos puntos de vista diferentes, tenemos criterio y por lo tanto vienen las divisiones. Y por lo tanto vienen las envidias a veces y por lo tanto vienen los chismes. ¿Por qué? Porque tenemos vida y el apóstol Pablo dice, y cuando se congregan y se reúnen como iglesia, para lo peor lo hacen. Desgraciadamente eso viene pasando en la iglesia que somos nosotros. Eso es lo que viene pasando, que nosotros como tenemos voluntad y criterio diferente a otros, eso era lo que pasaba en Corinto. En la cena del Señor dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, pues que no tienen ahí sus casas, quédense a comer en sus casas y emborráchense. Ahí si quieren, ¿por qué vienen y lo hacen cuando se reúnen, cuando se congregan como iglesia? Dice, ¿por qué a los que no tienen para poner los hacen menos y los dejan a que coman hasta el último, que al cabo no trajo nada? Imagínense lo que hace la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es mínimo para lo que se ve alguien que dice ser iglesia cuando hace algo malo. Entonces, una iglesia de piedra, si fuera de piedra, no tiene la facultad de en sí misma dividirse. Pero las personas, nosotros como iglesia, sí podemos hacer eso cuando ya no nos gustó algo, cuando ya no me convino algo, cuando ya no estoy de acuerdo con algo, cuando ya no va con mi concepto algo o con mi criterio. Es cuando empieza uno como iglesia a hacer divisiones. Y eso es peligroso. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en Efesios. En el capítulo 3 de la carta a los Efesios y en el verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Voy a repetir el verso. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, ¿cómo va a ir una estructura de piedra a predicarle a los principados y a las potestades? Está hablando de personas. Y nosotros como iglesia del Señor Jesucristo tenemos ese gran privilegio de poder formar parte de la comisión de ir a sacar de la ignorancia a los principados y a las potestades. Nosotros sabemos que esos seres que no están aquí en la tierra, esos seres tienen un poder inherente porque fueron creados con ese poder. No es algo que adquieran, no es algo que desarrollen como el fruto del Espíritu que se desarrolla cultivándolo. No es algo que se adquiera, dice el apóstol Pablo, que a nosotros nos prestan los poderes del siglo venidero como iglesia. Pero cuando ya seamos revestidos en este cuerpo, como iglesia vamos a ir a manifestar a esos seres de tan alto poder que están en ignorancia. Pero si nosotros ignoramos quiénes somos, si nosotros ignoramos para qué fuimos salvados y rescatados y andamos diciendo, no, es que ahí donde tú vas no es una iglesia, no, es que ahí, esa no es una iglesia porque no tiene clima, esa no es una iglesia porque ahí no se reúnen 200, 300, 500. Esa no es una iglesia porque pues ahí no tienen dónde estacionar, los carros no tienen un estacionamiento. ¿Qué es lo que se dice ahorita? La iglesia fulana de tal tiene el estacionamiento para tantos carros. Tiene capacidad de sillas para tantas personas. Y eso es lo que la gente anda emocionada. Ver que su iglesia esté muy bonita, esté cómoda, esté agradable, esté accesible, sin saber que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que hacemos ese lugar cómodo, accesible o agradable. Si estamos en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios. Si no, vamos a ser como los de Corintios, divisiones. Si no, vamos a ser como otras iglesias donde iba el apóstol Pablo, Tesalónica, Colosas, donde decía, cuando yo me vaya van a salir los lobos rapaces. Estaban esperando que el apóstol Pablo partiera y salían y se manifestaban. Esas eran las iglesias, y son las iglesias que hoy se mueven hoy en día. Esas de las cuales la gente está muy orgullosa a veces, que es bueno, claro, yo lo sé, yo lo entiendo. Es bueno tener un lugar con clima, un lugar donde se pueda estacionar el que te visita o el que se congrega, un lugar en el que puedas estar cómodamente sentado, si fuera posible, hasta en una silla descanset, no una simple silla plegable. Claro que todo eso es cómodo, pero nosotros realmente, como iglesia del Señor Jesucristo, somos lo que hacemos óptima una iglesia en comodidad, en practicidad, nuestro comportamiento en la iglesia. Así de que si nosotros podemos llegar a hacer eso aquí en la tierra, seguramente el Señor nos va a comisionar a llevar el evangelio a esas potestades que ignoran, porque no todos saben del sacrificio. Hay partes en los lugares celestiales donde saben que el Señor Jesucristo murió, porque hubo una presencia espiritual cuando Él fue crucificado, pero también hay partes, lugares donde no ha llegado eso.
el Evangelio del Señor. Y eso como iglesia nosotros podemos tener el privilegio de llevarlo. Así es de que no va a ir un templo, ¿verdad?, a establecerse allá. No, nosotros vamos a tener el acceso de entrar y salir en la tierra como iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo glorificado en el milenio. Y los que no alcanzaron ese cuerpo glorificado, aquí van a estar en el milenio de restauración. Pero los que alcancemos desde ahorita esa restauración, con ese cuerpo glorificado vamos a tener la facultad de poder entrar y salir de la tierra. Así es de que como iglesia, verdadera iglesia, deberíamos de esforzarnos para poder tomar esa comisión de lo cual el apóstol Pablo está hablando. Aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, el verso 14 y el 15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Esa es la casa de Dios. Esa es la casa de Dios. Porque también dice en Hechos de los Apóstoles, antes de que apedrearan a Esteban, el mismo Esteban le dice: porque Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque espero ir pronto a verte, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros, como el templo del Espíritu Santo, aquí habita Dios, si queremos. Por eso dice el apóstol Pablo: para que sepas cómo debes de conducirte. Entonces, la conducta aprueba la habitación del Espíritu Santo. Como iglesia, nosotros como iglesia, que dice que es columna y baluarte de la verdad. Pero ahorita lo que está fallando mucho la iglesia es en ser verdadera. La iglesia está fallando desgraciadamente en eso, en ser verdadera. ¿Por qué? Porque se ha desviado de la verdad. Ya hay gente que puede estar haciendo cosas en el mundo, como por ejemplo, tocando en el mundo y luego ir a ministrar el domingo a la iglesia, como se conoce. Dice el apóstol Santiago: de una fuente no pueden salir dos aguas, no puede salir agua dulce, agua amarga, o sale una o sale la otra. Entonces está la iglesia, las personas están fallando en tantas cosas que dice: no tiene nada de malo ir a tocar al mundo, es mi trabajo, y si a mí el pastor me permite tocar aquí, ¿verdad?, pues yo también aquí sirvo a Dios. Pero dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y eso se ha estado perdiendo poco a poco. Va a llegar el día en que los pastores sean tan permisivos que van a decir: no pasa nada con el pecado, se ha perdido la verdad, se está perdiendo la verdad. Tú solamente no dejes de congregarte. O como decían antes,
Tú solamente, si no puedes venir, manda tus diezmos. Mira hasta dónde ha llegado el extravío de la iglesia. Hasta dónde ha llegado. ¿Por qué? Pues por conveniencia o por no querer perder miembros o por no querer aparentemente dañar a nadie. El Señor los juzgará. Sí, Dios va a juzgar todas las cosas. Pero entre tanto que nosotros seamos parte de la iglesia, tenemos que saber cómo comportarnos y ser verdaderos. Entonces, eso es lo que somos como iglesia. Tenemos voluntad, tenemos criterio y podemos no estar de acuerdo y dividimos algo. Tenemos la facultad de poder llevar el evangelio a los principados y a las potestades, pero si no sabemos cómo conducirnos, como le está diciendo Pablo a Timoteo, si no somos verdaderos, ¿cómo vamos a ir allá? Es imposible que podamos ir allá. Entonces, la iglesia es un conglomerado de gente y gente que esté siendo restaurada, gente que esté siendo, ayer hablábamos de la reestructuración de la mente, que es muy importante, que tiene que ser reestructurada en todo, en su modo de pensar, en su modo de conducirse, en su modo de sentir, en todo tiene uno que ser reestructurado si queremos realmente ser parte de esa iglesia funcional. ¿Funcional para quién? Para el Señor Jesucristo, no para nosotros mismos, ni para los hermanos, no. Funcionales para el Señor Jesucristo, porque Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos apartó y Él fue el que dio su vida por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Para eso, para que nosotros podamos ser esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, sin contaminación del mundo. Y va a llegar el día en que digan, no, eso ya es mucho, es muy religioso, es muy exagerado. Y dice la Escritura, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, pues termine de ensuciarse, total. Así quiere andar la gente sucia o así quiere andar la gente limpia, dependiendo para dónde o cómo queramos andar, es lo que vamos a decidir hacer. Pero como iglesia tenemos una gran labor de poder ser esas personas de las que digan, ese sí es cristiano, ese sí es hijo de Dios. Y ya nos hemos acostumbrado a decir la iglesia de tal lugar. Pero con esto no es para decir, no, ya no le voy a decir, no pasa nada si a un lugar se le llama iglesia, pero tener en cuenta que nosotros somos la iglesia y que si el Señor te puso a hacer algo desde el año pasado y te empezaron a desanimar y te empezaron a poner trabas y te empezaron a querer persuadir de lo que Dios te puso en tu mente y en tu corazón, hazlo, porque no vas a construir una iglesia si no tenemos los recursos económicos para construir una iglesia. No pasa nada, nosotros somos la iglesia. Solamente buscamos el lugar donde el Señor dice, aquí empieza a predicar. Ustedes son la iglesia. Ese solamente es el móvil, el lugar. Pero entonces, ¿qué es un templo? Ya vimos que la iglesia somos nosotros, somos personas. Pero ¿qué es un templo? A mí me dejó sorprendido esta primera definición del hebreo, porque es ahí donde se movían esas palabras, que el templo, que la sinagoga, ¿verdad? Y estas palabras hebreas, la primera que se traduce como templo es bayit, que quiere decir casa. Entonces, cuando tú abres
tu casa para predicar la palabra de Dios es un templo pequeño. Es un templo pequeño. Quiere decir edificio cuando tú ya tienes los recursos y haces como las mega iglesias que hay ahora en día, ¿verdad? O un edificio de 2 o 3 pisos donde dices, abajo es la reunión, arriba para los niños y así. Es un edificio, el templo. Entonces, una casa es un templo. Una construcción de 1, 2 o 3 pisos es un templo. Pero esto fue lo que me sorprendió. Hasta a la cárcel donde se encierran delincuentes, ese también puede llegar a ser un templo. Y entonces uno ve y entiende. Ahorita hay muchas cárceles con título de templo donde la gente está atrapada, exigiéndole los diezmos, porque si no te vas al infierno, exigiéndoles que pactes, haz pacto, exigiéndoles, tú no puedes decirle nada al siervo de Dios, al ungido de Jehová, tú no puedes hacer nada en contra de tu manto, no puedes hacer nada, decir nada en contra del apóstol, del profeta, de esos megasiervos que ahora dicen profeta, todos corren. Y antes decían profeta, cuando iban a ungir a David, dice que salieron los patriarcas y le preguntaron a Samuel, ¿tu venida es de paz? Tenían miedo ver a un profeta, porque sabían que el profeta iba, así dice el Señor, iba a llevar sentencias y juicios, pero ahora ya no, ahora es pura prosperidad, puros proyectos, puras declaraciones. Eso es lo que es ahorita el mover de los templos, y se vienen a convertir en cárceles porque la gente está atrapada. Yo recuerdo en un estudio del doctor Otoniel Ríos Paredes, que es de ahí de esa cobertura donde yo vengo, del doctor Otoniel Ríos Paredes, Ministerio Selim. En uno de sus estudios escritos dice, si el pastor de plano ya anda mal, rompas el cuero, pero salte la valla, escape por su vida. La oveja, le está hablando a la oveja, y pone esa alegoría. Rompas el cuero, salte la cerca, pero escape por su vida. Entonces, ¿por qué ahorita no puedes decirle, pastor, es que usted está mal? No, es que ya me están atacando, ya. Mira, tú aquí tienes que dar tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. Ya pasó el año, pero muchas iglesias piden las primicias. ¿De dónde sacas eso? Obvio, del Antiguo Testamento, del Levítico. Pero ¿para quién estaba establecido todo eso? ¿Para quién estaban establecidos los diezmos, las primicias? El manto, ¿verdad? Ahora andan peleando mantos, mentalidad de reino. Son cárceles, a lo que traduce el hebreo. Un templo puede ser una casa, un templo puede ser un edificio, o un templo puede ser una cárcel. Y ahorita, ¿cómo hay de cárceles? Donde la gente no tiene ni voz ni voto, porque vas a ofender al siervo de Dios, porque vas a ofender la cobertura, porque vas a ofender el ministerio, porque vas a ir en contra de la doctrina. Cárceles, gente atrapada, que no haya ni cómo salir porque le tienen temor a Dios, y eso es bueno, pero le tienen más miedo al hombre. ¿Qué vaya a hacer? ¿Y qué tal que no me bendiga? ¿Y qué tal que levante su mano y me caiga una reprensión del Señor o me caiga una maldición? Están atrapados en cárceles
con títulos de templo o de iglesia. Y eso es delicado, que la gente no pueda o no tenga ni voz ni voto y no pueda decir nada porque no lo dejan, porque lo oprimen, porque lo exhiben, lo avergüenzan. Y eso ha pasado. Y desde el púlpito, avergonzando a gente porque ya no estuvo de acuerdo con algo que no estaba bien. Entonces hay templos. ¿Qué más se traduce del hebreo como templo? Es lishka, que es un cuarto en un edificio. Nosotros sabemos que el templo tenía cuartos donde los sacerdotes, los ministros, ¿verdad? Ahí llegaban. Entonces, eso también es un templo. Natún es otra definición hebrea que quiere decir uno dado a servir. Y de ahí viene de la raíz primitiva Natán, como Natán el profeta. Entonces Natán el profeta estaba dedicado a servir continuamente en el templo, porque desde que nació a él lo dedicaron para el servicio en el templo. Entonces nosotros vamos entendiendo ahora lo que verdaderamente explica el hebreo, lo que es un templo. Y aquí la referencia que decía. En los Hechos de los Apóstoles. Aquí está Esteban dándoles una enseñanza escatológica a los rabinos, a los fariseos, a los judíos. Y dice, mas Salomón le edificó casa. Está hablando del templo que hizo Salomón para el Señor. Dice, si bien el Altísimo o el Elión, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces vemos que Dios no habita en estructuras de material. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Dice, yo hice todas esas cosas. ¿Qué pueden hacer para mí en el cual yo pueda habitar? Si solamente cuando descendía la gloria de Jehová al tabernáculo, que después se alejó en los tiempos de Ezequiel, era solamente una pequeña manifestación, no era en sí la esencia del Altísimo, no era la esencia del Altísimo, era solamente una pequeña muestra de que Dios estaba con ellos, porque Él dice, ¿qué casa me pueden hacer para que yo habite? Pero nosotros como iglesia, sí puede habitar el Espíritu Santo sobre nosotros y manifestarse como Él quiera. Entonces, Dios no habita y la gente se siente orgullosa. No, desde antes de que llegaras, aquí ya estaba el Señor. No, nosotros somos los portadores de la presencia y sabemos si vamos a hacer que se manifieste en donde nos reunimos. Nosotros somos los portadores de la presencia de Dios, si queremos. Si nosotros queremos, es solamente si nosotros queremos, si nos disponemos y si dejamos que el Espíritu Santo se mueva. No en el templo, Dios no, se va a toda la gente y se queda vacío. Dios nunca estuvo ahí, en ese lugar de piedra, sino que era la gente que llegaba, la iglesia, y traía la presencia de Dios. Y entonces ahí era cuando la reunión se manifestaba el Espíritu Santo.
lo dice Esteban, como dijo el profeta. Lo dice, sí, Salomón le hizo un templo, está bien, y ahí se manifestaba la gloria, pero dice, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Como diciendo, mi presencia descendía, pero mi mano ha hecho todo. Entonces, si nosotros queremos que la presencia de Dios se mueva, nosotros tenemos que ser verdaderos, columna y baluarte de la verdad. Así es de que ese es el templo, un lugar donde habitaban los sacerdotes, donde habitaban los profetas, y hasta se convertía a veces en una cárcel, como lo hay en la actualidad. Muchas cárceles con título de templo o con título de iglesia. Y desgraciadamente eso está pasando todavía. Y no sé si vaya a dejar de pasar. Yo creo que no, porque dice que por cuanto se aumentó la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y si se enfría el amor, van a empezar a tirarse con todo y a agarrarse con todo y a defender a veces hasta lo indefendible. Pero eso es lo que está pasando. Pero ¿qué es el congregarse? Esto también a mí me dejó sorprendido de cierta manera esta palabra. Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y en el verso 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero ¿qué quiere decir esta palabra? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Esta palabra que usa el Señor Jesucristo, traducida del griego, quiere decir conducir juntos. Es la primera definición. Entonces, cuando tú conduces o cuando yo conduzco, ¿qué conduzco? Puedo conducir un carro, que es lo que mayormente se entiende. No, pues tú conduce el carro. O puedo conducir una bicicleta, o una moto, o un camión. Pero dice, conducir juntos. O sea, que te reúnas para ir hacia una misma dirección, que es ¿cuál? Agradar a Dios. Esa es la primera definición en la cual usa el Señor Jesucristo cuando se congrega. Conducir juntos, que sea todo en un común de acuerdo, que no haya diferencias, que no haya ningún tipo de estorbos, para que juntos hagamos que se manifieste la presencia del Espíritu Santo. Eso quiere decir, no que cada quien por su lado. O que llega alguien pensando en sus problemas, deja tus problemas allá y reúnete para juntos dirigirse hacia el Señor Jesucristo. Y la otra palabra de la cual se traduce esta es colección. Yo dije, qué raro, ¿por qué se usa esta palabra colección? ¿Qué es una colección? Como ahorita programas que salen, puedes tener una colección de carros,
que son de los mejores del mundo. Obviamente, se colecciona lo mejor. Entonces puedes tener una colección de carros, los mejores del mundo, y obviamente tienen un precio y un valor muy alto. O puedes coleccionar monedas antiguas, que igualmente, según sea la fecha en que se acuñó, en el periodo del tiempo, puede llegar a valer mucho. Entonces, eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Reúnanse, porque yo he coleccionado lo mejor. Cuando nosotros nos reunimos para ir juntos, porque dice conducir juntos. Cuando nosotros nos reunimos para ir juntos a buscar la presencia de Dios, a que se manifieste el Espíritu Santo, entonces nos volvemos invaluables. Por eso el mundo no nos acepta. Por eso el mundo no nos quiere. Porque dice la palabra del Señor Jesucristo, el mundo los aborrece porque no son del mundo. No somos de este mundo. Por lo tanto, el mundo no nos quiere y no nos entiende y no puede compaginar con nosotros porque somos personas o somos la iglesia invaluable. No tenemos un precio monetario en el cual diga, tú vales tanto. No, valemos la invaluable sangre del Señor Jesucristo. Y Dios ha escogido. Sí, éramos lo peor, como dice el apóstol Pablo, pues de lo peor escogió Dios del mundo para avergonzar a los que se creían que sabían. Pero cuando vino la transformación, nos hemos vuelto coleccionables de un gran precio, de un gran valor, de una gran estima. ¿Para quién? Para el Señor Jesucristo, no para el mundo. Y no para la gente que te dice, esa no es una iglesia. Porque en mi iglesia tenemos clima, porque en mi iglesia tenemos estacionamiento, porque en mi iglesia vamos 200, 300 personas. Esa no es una iglesia. Nosotros somos la iglesia y somos de gran valor. Y el Señor está reuniendo lo que Él sabe que tiene gran precio. Así de que esto es lo que es una iglesia, esto es lo que es un templo. Y esto es lo que significa congregarse, reunirnos para dirigirnos hacia Dios, porque Él ya nos ha hecho algo de gran estima. Inclusive dice la Escritura que nos ve como la niña de sus ojos, que después hablamos de eso. En el hebreo no existe la niña de tus ojos, pero bueno, también se ha acostumbrado a decir así por la traducción. Así es de que eso es lo que somos. Somos la iglesia. Nos reunimos o nos congregamos en el templo, donde sea la casa o la edificación grande, ¿verdad? Pero nosotros somos la iglesia y nos congregamos para que se manifieste el Espíritu Santo a nuestras vidas. Si nosotros nos hubiéramos detenido, no hubiéramos visto cómo el Espíritu Santo, el Señor, se está manifestando en este pequeño templo. Así es de que no tengas miedo, no tengas miedo de abrir el lugar. Si el Señor Jesucristo, si el Espíritu Santo ya lo puso en tu corazón, en tu mente, no tengas miedo de abrir el lugar. Entonces, invita a esta página, invita a la gente que conozcas, que ingresen a Espíritu Santo y Fuego, que busquen la página Espíritu Santo y Fuego. Estamos dando con todo nuestro corazón y por la misericordia de Dios, palabra que edifica, palabra que puede cambiar el concepto, no para que te rebeles, no estamos a favor de la rebeldía. Dios nos libre de querer hacer gente rebelde. No, si Dios te puso algo, hazlo,
No te detengas. Voces extrañas y murmullos siempre va a haber a tu lado, a tus oídos, para que detengas el propósito de Dios. Pero si Dios te ha puesto, ahora como lo dije, y ese concepto yo lo tengo desde hace como 20 años o un poquito más, de que la iglesia del Señor Jesucristo va a terminar reuniéndose en las casas. Porque el que no se meta al ecumenismo que viene ya está fraguado o se está fraguando. Y todo el templo, toda iglesia o toda asociación religiosa que no se meta al ecumenismo, entonces van a empezar, y principalmente a nosotros, a maltratarnos. Pero nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga, compartan, busquen las predicaciones en la página Espíritu Santo y Fuego. Quizá ahí puedas encontrar una palabra que te ayude, que te aliente, que te impulse, que te levante, que te sane. Gracias a Dios estamos ministrando palabra. Dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos, leche no adulterada, palabra no adulterada. Así de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche ya, esperando que compartas la palabra y que haya servido, y que si tenías alguna duda de lo que Dios te dijo, no dudes más, hazlo. El Señor te va a respaldar y el Espíritu Santo se va a estar manifestando ahí en ese templo que tú abras. Solamente cuídate de que no se convierta en una cárcel, porque cárceles con títulos de templo o de iglesia hay muchas. Entonces, los que somos llamados a incursionar en algo, que nos cuidemos de no caer en las mismas errores o artimañas del pecado. Así de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Aleluya.